Shalom, soy Sharon y para continuar con el estudio de mujeres en el Talmud, hoy vamos a ver el Tratado de Shabbat 63a-b, que tiene por título El perro malvado. Resh Lakish expone que una persona que cría un perro malo en su casa evita que la bondad ingrese al hogar. Una mujer embarazada fue a la casa de un vecino para usar el horno y se sobresaltó por los ladridos del perro del mismo vecino. El vecino le dijo que no se alarmara, pues los dientes filosos, así como las garras del perro, fueron extraídas. La mujer respondió: «Tome su bondad y arrójela en las espinas. Ya he abortado». Bien. El tema de hoy es el aborto. Hay varias variables que hay que determinar. Hay 4 preguntas. Número 1. ¿Qué clase de delito es eliminar el feto? Número 2. ¿A partir de qué etapa del embarazo empieza a regir la prohibición para realizar el aborto? Número 3. ¿Cuándo y qué circunstancias se permite o hasta se obliga a realizar un aborto? Y número 4. ¿Quién tiene el derecho de decisión? Pues bueno, hay varias opiniones halájicas al respecto. He aquí 2 de ellas. 1. Agresión contra el cuerpo de la mujer. Número 2. El asesinato. Bien, hay quienes entienden que el embrión es un órgano de la madre y por lo tanto la prohibición de interrumpir el embarazo es por el daño que implica a la madre, como si fuera amputarle un dedo. La Torá prohíbe hacer daño innecesario al cuerpo humano, inclusive con el consentimiento de su inquilino. Uno no es un dueño de su propio cuerpo, es nada más que su custodio. Esto implica que aunque el embrión no tenga una personalidad y derechos independientes, sería prohibido abortar por atentar contra un órgano de la madre. Hay quienes entienden el aborto como una clase de asesinato. Una vez que tiene lugar la concepción y especialmente luego que se anida en el útero, es natural que nazca un ser humano, a diferencia de destruir el semen que no producirá ningún ser humano, hasta no fertilizar el óvulo. Y aún así, está prohibido emitir semen en vano. El cigoto, si no se le hace nada para destruirlo, se transformará solo en embrión, luego en feto y eventualmente nacerá un ser humano independiente. Interrumpir el embarazo implica cortar el proceso natural de la formación de un ser humano. No se castiga como si fuera un asesinato de un ser nacido, debido al hecho que no se puede saber con certeza si ese embrión hubiese nacido con vida y si hubiese sido un ser viable. Sería una especie de asesinato no punible. Situaciones en que se permite realizar un aborto. Todas las autoridades halájicas están de acuerdo con que estaría permitido y hasta obligatorio realizar un aborto cuando llevar un embarazo a término implicaría un peligro para la salud de la madre, lo que se discute en la fundamentación, por lo cual es tan claro que habría que abortar. La vida, valor supremo. Dentro del judaísmo concibe a la vida como un don de divinidad que debe ser apreciado y valorado sin importar su dimensión temporal. Esa gracia divina tiene un valor intrínseco e infinito. Es por ello que siendo un regalo sagrado, no está en el dominio de los hombres decidir su suerte. La vida resulta un bien indisponible a los seres humanos.
Es por ello que nuestro bagaje cultural no permite el suicidio ni avala el asesinato piadoso. Por ejemplo, el rey David condenó al soldado que terminó con la vida del rey Shaul. Agonizando de dolor, le pidió a su asistente que terminara con su vida. Se desprende la condena de David, que era considerado un delito al asesinar a alguien aunque estaba sufriendo y agonizando y a punto de morir. En suma síntesis, desde nuestra perspectiva, vivir es una responsabilidad frente a Hashem, pero también con la sociedad, por cuanto todos estamos aquí como parte de un plan en el que el amor al prójimo se expresa en poner a disposición las fuerzas propias al servicio del otro. La función del médico, según la concepción de la Torá que escribió Moisés, es un enviado de Hashem para tratar a las personas en sus enfermedades, pero no tiene derecho a usar sus conocimientos para acordar o quitar la vida igual que cualquier otra persona. No tiene el médico más autoridad que otra para opinar sobre la vida y la muerte, porque eso es un asunto humano y no biológico. Podría dar un diagnóstico o expresar sus probabilidades, pero nunca puede esa información conllevar al homicidio. Conforme a la Torá, la vida es un proceso que va adquiriendo con el tiempo mayor relevancia hasta considerarse una vida humana. Cuando un espermatozoide fecunda el óvulo, en la Torá considera su desintegración un delito en la fase que sea, cuando no hay ninguna razón lógica para efectuarlo. En ese sentido, el aborto para la Torá es un delito que atenta contra uno de los más santos mandamientos de la humanidad, que es la procreación, y es parangonable a un homicidio. No obstante que en la Torá considere el aborto una grave transgresión, la acción de dar muerte al feto no es homicidio. Ciertamente, solamente cabe referir al homicidio cuando se da muerte a una persona que se desprendió del seno materno. En ese orden de consideraciones, toda vez que el feto humano no tiene la misma relevancia que la persona, es que la Torá permite el aborto terapéutico, habida cuenta de que cuando se trata en caso de peligro de la vida de la madre, no practicar el aborto sería un homicidio contra ella. En ese sentido, el Talmud refiere que ante el caso de la mujer agonizando por motivo del embarazo, la única manera de salvarla es practicándole el aborto, porque está en peligro por las leyes de la naturaleza que hacen que algunos embarazos sean mortales. En el Talmud ordena que se debe salvar a la mujer y practicar el aborto. Inclusive, la madre misma, por lo enunciado anteriormente, no tiene la potestad de entregar su vida para salvar al feto. En caso que el feto haya salido del vientre, parcialmente su cabeza y la mayoría del cuerpo, quedando parte del cuerpo dentro del vientre, provocando peligro de muerte a la madre. Ya está vedado la intervención de los tratantes y deben continuar el parto, tratando de salvar la vida de ambos dentro de sus posibilidades. También se debe tener en cuenta que muchas mujeres, por desesperación o ignorancia, practican el aborto, sea como sea, esté permitido por la Torá, y si se someten a una práctica clandestina, tendrán muchas más probabilidades de morir que si se practica en un ámbito autorizado. Por ello,
Al opinar o legislar sobre la práctica del aborto, se debe tener en cuenta la gravedad del asunto, el desconocimiento de la gente, ser consciente que cualquier posición extrema en las decisiones podría causar un delito grave, incluso hasta un homicidio. Debemos percatarnos de que las personas somos débiles y nos estremecemos ante la comodidad, recordar que el aborto colinda con el homicidio, tanto del feto como de la madre. Si se practica para promover una vida de libertinaje, sin responsabilidad, podríamos estar firmando nuestra condena como sociedad moral. Si no se practica aun cuando una mujer corre peligro de muerte, se estaría actuando con una ideología fundamentalista que nos convertiría en asesinos. Urge tener en cuenta seriamente que la vida es un don divino y único, es lo más preciado del ser humano. Doy toda rabá a Hashem por el tema, que el Eterno los guarde y los llene de grandes verajot. Shalom Alejem.